Buenas. El día de hoy vamos a hablar acerca de los sistemas de soporte gerencial, también llamados sistemas de información gerencial. Los sistemas de información gerencial. Los sistemas de información gerencial son una agrupación de sistemas de información. Recordemos que los sistemas de información tienen una entrada, un proceso y una salida y una retroalimentación. Bueno, ese sistema de información, diferentes sistemas de información, complementan y nutren y crean un sistema de soporte gerencial, que en otras cosas es un conjunto de información extensa que ayuda a subsistemas y transforman esta información para dársela a la gerencia de una empresa para poder desarrollar cambios o pues dependiendo de las operaciones o necesidades de esta administración. Bueno, las actividades principales de un sistema de gestión, de un sistema de soporte gerencial son: reciben datos como entrada, procesan estos datos y por medio de cálculos cambian los elementos a los datos. Otra actividad es proporcionar informaciones, manuales, guías de cómo o qué cambios se deben hacer. Me pasé una. Sistema de información de procesamiento de transacciones, sistema de información para administradores y sistema de informe financiero son otras de las actividades. Ahora sí, planeación y control. Los sistemas de información o sistemas de soporte gerencial son muy importantes en el ámbito de planeación de una empresa, planeación y control, porque es en ese ámbito donde se toman decisiones que abarcan y que crean cambios, y es precisamente que crean cambios y que solucionan problemas, y es precisamente ese el uso de los sistemas de soporte, dar soporte, dar ayuda, dar ideas para generar o para mejorar algún proceso o solucionar un problema. Y es en la parte de planeación y control donde es muy importante el valor de la información. Es por eso que que el sistema de información debe cumplir con unos supuestos o debe tener unas características, llamémoslo así, unos ideales para que la información que dé sea buena, sea coherente y sirva. Son 4: calidad, oportunidad, cantidad y relevancia. La calidad hace referencia a la calidad de la información final. Debe ser una información de calidad óptima, que sea lo más real a la realidad. No podemos inflar los informes o hacerlos ver mal, sino que tienen que ser de una calidad óptima. Oportunidad. Tienen que estar en el momento preciso, porque si no se pierden las oportunidades. Entonces es importante la agilidad y eso nos lleva al siguiente punto, la cantidad. No puede ser mucha cantidad, no podemos dar demasiados datos porque tenemos que tener en cuenta de que el sistema de soporte gerencial siempre va hacia un manager, hacia un gerente, hacia alguien que tiene gente a su cargo, por lo que es importante que la cantidad sea precisa, que sea lo más limpia posible, que se eliminen datos que no son necesarios, lo que me lleva a la relevancia. La relevancia habla igual de los datos, pero no tanto de qué cantidad se presentan, sino que sean relevantes y coherentes. Si yo tengo un gerente que es de soporte, es el gerente de producción, y tengo un gerente que es el gerente de ventas, y tengo datos acerca de cuánto se está produciendo al día y tengo datos acerca de cómo están nuestras ventas, de qué tanto estamos vendiendo y de qué productos estamos vendiendo más, yo no voy a coger toda la información y se la voy a llevar el de ventas. No, voy a sacar lo que es el de producción y le voy a llevar solo lo que a él le interesa. Ahora, el desarrollo de un sistema de información gerencial requiere un esfuerzo, requiere experiencia, requiere tiempo, requiere dinero, mucha inversión, tanto dinero por mano de obra, por talento humano, como dinero por hardware. Es por eso que muchas veces
las empresas no se pueden dar el lujo de equivocarse una vez se inicia un proceso o se desarrolla un sistema de información, un sistema de soporte gerencial. Tienen que ser muy precisos estos sistemas. Entonces hay una manera o hay unos pasos para evitar que no funcionen. Y esto se hace por medio del análisis. Analizando. ¿Qué se debe analizar? Se deben analizar 9 cosas antes de plantear y empezar a ejecutar un sistema de información. Primero, identificar todos aquellos que están involucrados en el sistema. Eso es lo primero que se debe hacer. Tenemos que mirar a quién está afectando este sistema de soporte gerencial, quiénes son los que lo van a recibir, quiénes son los que nos van a dar los datos de entrada. Segundo, debemos establecer los objetivos a largo y corto plazo. Tanto en la vida como en los sistemas de información gerencial es importante por el mismo motivo, porque el objetivo me delimita hasta dónde debo llegar. Identificar la información de las diferentes personas, ver qué información me es necesaria para lo que hablábamos ahorita, no meter información de más. La cuarta, determinar cuáles formularios y procedimientos son mejores, cuál me beneficie más para la recopilación de datos, lo que me lleva al quinto, y es revisar todos los formularios y procedimientos que van a hacer para que si es necesario preparar nuevos, pero no esperar a que ya esté en marcha el sistema de soporte gerencial. Establecer qué software, número 6, vamos a utilizar para la adaptación de todos los datos que recojamos. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Vamos a usar PSP? ¿Vamos a usar Excel? ¿O ya tenemos un software? Bueno, y si tenemos el software, ¿qué más se necesita? Pero ¿cómo vamos a hacer esa tabulación rápida entonces? Si lo hicimos por medio físico, en hojas, ¿cómo lo pasamos al medio virtual? Hay que analizar todo eso para evitarle gastos innecesarios a la empresa y para que todo funcione 1A. Desarrollar procedimientos para confirmar la exactitud de los datos. Un feedback. ¿Cómo retroalimento esto? ¿Cómo sé que los datos que estoy recogiendo son coherentes? Colocar y capacitar y supervisar el personal en el uso. Es importante porque no siempre somos nosotros los mismos que vamos a ir y vamos a gestionar todas estas encuestas o vamos a hacer el proceso de ingresar los datos. Entonces, si alguien va a hacer este proceso o va a acompañar a los empleados, a los clientes en el proceso de introducción de datos, es importante capacitar porque en su relación con este puede haber sesgo o no en la información que recopilemos. Y noveno, optimizar un sistema de información gerencial requiere que siempre nos preguntemos qué es lo que vamos a preguntar, qué vamos a observar, qué vamos a verificar una vez tengamos los datos. La manera más fácil de entender cómo funciona el sistema de soporte gerencial es por medio de una pirámide, que la tenemos aquí. La pirámide, como decíamos, es la unión de varios sistemas de información y es necesario delimitar y catalogar esos sistemas de información que componen al sistema de soporte gerencial. Por ejemplo, la primera y la base de todo es la información relacionada con el proceso de las transacciones, esos procesos y las transacciones que se hacen constantemente. Esa información es la que se necesita más al día y que tiene que estar en una constante retroalimentación. Le sigue la información que apoya las operaciones a diario. Esta simplemente se bota a diario. Son sistemas de información para el día, procesos de lo que sucedió en el día y retroalimentación de cómo estuvieron las cosas durante el día. Seguida por aquellos procesos que van a la planeación, a la táctica, a la toma de decisiones relacionadas con el control administrativo. Vamos a hacer aquí y vamos a hablar del sistema para la toma de decisiones. Está muy abarcado en el sistema de soporte gerencial, porque si no hay un sistema de soporte gerencial adecuado, el sistema de toma de decisiones no funciona. Entonces, el sistema de toma de decisiones se apalanca en el soporte gerencial, el sistema de información gerencial. Y es aquí, en el tercer punto, ya casi llegando a la pirámide, que se necesita en la planeación, que quizás podríamos en una empresa, la información no es diaria, no es quizás hasta ni semanal, sino es mensual. Se presenta planeación hace una estructura y hace mejoramientos sin pedir tantas autorizaciones. Llegamos a la punta donde los recursos de la información necesarias tienen que ser estratégicos,
tienen que ser claves para cambiar políticas, para cambiar mucho más allá de una simple táctica. Aquí ya empezamos a cambiar la empresa como tal, y para estas decisiones se necesita un comité ejecutivo, se necesita reunir a la alta gerencia para tomar estas decisiones. Por eso es que es mucho más importante y de mucha más información, y no es a diario o no es mensual como las primeras. Para la implementación de un sistema de información gerencial se necesitan unos pasos para que sea óptimo, para evitar gastos innecesarios a la empresa. Estos serían planificación, análisis, diseño, implementación, uso y mantenimiento. Entonces, vamos a empezar por planificación. Vamos a darle aquí clic, aquí no era, aquí, planificación. En planificación encontramos unos pasos. Este paso es muy importante porque este paso nos ayuda a definir los alcances del objetivo, a determinar el orden de las tareas, a mirar potenciales factores críticos en el desarrollo de nuestro sistema de soporte gerencial. Los pasos son definición del problema, definir qué es el problema que queremos atacar y queremos solucionar con el soporte gerencial. Determinación de los objetivos, ya hablamos de esto. Identificación de las restricciones del sistema. La empresa, ¿qué reglas tiene? ¿Qué reglas puedo y no puedo pasarme por alto? Análisis de factibilidad. La empresa cuenta con los recursos para este programa, por este soporte, ese sistema que quiero implementar. Aprobación o rechazo. Presentárselo a la junta. Control de avance. Definir con esta junta un cronograma de resultados en búsqueda de cumplir con un control de avances y de que sea lo más óptimo posible. Ok, sí, vamos para planificación. Sí, vamos para análisis. Sí, análisis. En el análisis nos encontramos con la comunicación del proyecto. La comunicación del proyecto es muy importante porque tenemos que dárselo a comunicar a toda la gente, a todos los empleados, sin importar quién seas. Desde que esté allí involucrado, es necesario mostrárselo, porque esto les va a permitir despejar dudas y generar confianza entre ellos. Además, el gerente va a empezar a entender un poco de qué se trata. Vamos a organizar el equipo, vamos a definir las necesidades de la información, qué información es más importante que qué, cómo voy a adquirir esa información importante, criterios de desempeño, cuando llegue, cuando logre esto, tengo que lograrlo así y así. Si quiero saber cómo están las ventas, tengo que saber exactamente las ventas de la semana, del día, datos importantes. Preparación de la propuesta de diseño, preparamos una propuesta de diseño. Vamos ahora a la siguiente. Después de análisis sigue implementación. Bueno, en el aspecto de implementación, en el proceso de implementación ya vamos un poco más allá. Vamos, creo que me salté una. Ok, esperemos a ver. Análisis, diseño. Sí, me salté el diseño. En el diseño, en la preparación del diseño, vemos todo lo relacionado al diseño que decíamos en la parte anterior que estábamos preparando. Miramos esto y en ese diseño tenemos que analizar las alternativas que tenemos si nuestro proyecto, si nuestro sistema no funciona. Ver y evaluar las alternativas, seleccionar cuáles son los mejores métodos para ejecutar, preparar la propuesta y esperar que nos aprueben la implementación. Cuando nos aprueban la implementación, ahora sí vamos a implementación. Ahora sí, vamos a implementación. 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 En la implementación cumple también con unos
pasos y es importante por la capacidad que da pues, de ejecutar ya como tal el proyecto que estábamos aquí, ¿no? Bueno, planificación de la implementación, se define cómo se va a implementar, se anuncia a los empleados o a todos los involucrados que el proceso empezó, inclusive a la gerencia. Se busca la adquisición, se busca la adquisición del hardware y se implementa el hardware, el software, se preparan las bases de datos necesarias. Esto es, por ejemplo, tenemos un sistema de información en el que se tienen que loguear las personas por su número de usuario o por su número de cédula. Entonces, agregamos que la persona pueda llegar y loguearse con su ID. Preparamos las instalaciones físicas, que todo esté adecuado, el personal y pues que toda la área, si vamos a ocupar un área o necesitamos un área para los de sistemas, pues que esté el área para los de sistemas. Capacitamos a los usuarios y participantes, lo que hablábamos, los usuarios y quienes nos van a colaborar en la recopilación de datos tienen que estar capacitados. Preparación del proceso y corte de cambio de uso. Bueno, ahora vamos al uso y mantenimiento. El uso y mantenimiento es una parte muy importante, es una parte muy importante del sistema de soporte, pero a veces se pasa por alto. A veces no le damos el adecuado uso y mantenimiento. Esto quiere decir un uso del sistema, que el sistema se use para lo que es. Compramos computadores o compramos iPad tablets para la recopilación de datos y los terminamos utilizando para dar soporte a otras áreas o los terminamos utilizando para navegar o para la secretaria. Entonces, que sean coherentes y para eso es necesaria una auditoría y un mantenimiento del sistema. Hay que ver si el sistema cumple con las licencias necesarias, si las licencias caducaron, si mantienen, cómo está todo este proceso. Y una propuesta de formulación de reingeniería de cómo tomar todo lo que tenemos, tanto software y hardware, y reutilizarlo en caso de que el sistema de soporte gerencial no dure o no sea a largo plazo, no sea un sistema duradero. Hablando de duradero, sin importar si es duradero o no, si va a durar una semana, un mes, un año, debe seguir estos pasos cada cierto tiempo. Entre más tiempo dure, pues más va a dar este círculo, más vueltas, pero siempre tiene que seguir estos pasos para la implementación para que sea súper bien. Entonces, básicamente esto es un sistema de soporte gerencial. Es un sistema que le ayuda a los gerentes, les ahorra tiempo y permite que los procesos sean mucho más efectivos, porque es importante entender que con la llegada de la tecnología y con la competencia que hay en los mercados hoy en día, todas las herramientas que nos permitan generar mayores ingresos y mayores ventas, mayor distribución van a ser buenos. En ese orden de ideas nace esto, el soporte gerencial, con el fin de ser más efectivos y ahorrar tiempo que el gerente puede usar en otras cosas. Teniendo esto, vamos a un breve ejemplo. Por ejemplo, ¿cómo se aplicaría un soporte gerencial en McDonald's? McDonald's es una tienda de comida rápida de franquicias, pero se ha visto un problema. Supongamos un problema, empezando por la primera parte, mirar el problema, y es que en unas tiendas se vende más que en las otras. ¿Por qué? ¿Por qué en unas tiendas se vende más que en las otras? Why? What is the problem? Entonces, se nota que los usuarios se quejan con el gerente porque hay una demora en su compra de comida. Cuando hacen la fila para la caja, hay una demora. Cuando llegan a caja, el proceso es lento y no se van satisfechos. Y aquí se proponen o se sacan 3 problemas a abordar. Puede ser que el sistema que se está utilizando el cajero no sea el adecuado. Puede ser que el cajero sea el problema. O puede ser el cliente. ¿Hay algún problema entre los 3? Son los 3 aspectos. En base a esos problemas se proponen las soluciones o se propone el plan. Por ejemplo, un sistema de soporte que me permita recopilar información del cliente para así tener información de mercadeo, tener información
tener información de mercadeo, tener información de cómo, de qué alimentos están pidiendo, y además este sistema podemos generar que el software que utiliza el cajero sea mucho más ágil, mucho más preciso para efectuar una velocidad en la fila que se genera en caja. A esto le podemos sumar una mejor capacitación, porque si el problema puede ser el cajero, entonces se capacita el cajero para que cuando sea la recopilación de datos de qué ordenar, pues se haga de una manera efectiva. Y así la respuesta va a ser mucho más adecuada. Esto fue un problema real que presentó McDonald's. Y McDonald's decidió implementar un software por medio de pantallas táctiles, como las que, pues, conocemos hoy en día. Capacitó a los cajeros y permitió que el proceso de compra fuese mucho más ágil, mucho más fácil para el cajero, lo que facilitaba su trabajo, mantenía con una sonrisa o mantenía un poco más dispuesto, y sobre todo el cliente iba mucho más rápido y generaba, al ser virtual y ayudar a abordarse o al apalancarse en los sistemas informáticos, le permitía a McDonald's saber qué tipo de comidas estaban vendiendo de una manera mucho más ágil, de tal manera que el de mercadotecnia decía, esta hamburguesa se vende mucho más rápido. Básicamente eso es un sistema de soporte gerencial, algo que ayuda a agilizar esos procesos. Bueno, eso sería todo. Entonces, muchas gracias, espero que haya quedado muy claro qué son sistemas de soporte gerencial o sistemas de información gerencial.